Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta última hora en relación a la clase de inglés. Bienvenidos a todos. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes ya pueden observar el documento de la tarea correspondientes a esta semana. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, la unidad número 8, gramática, con el tema número 2. En este caso vamos a ver los adjetivos demostrativos. Tienen ustedes el objetivo de la tarea, el tipo de tarea y las instrucciones en el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual. Para el desarrollo de esta tarea, ustedes deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. Pueden ustedes consultar y ampliar. En el contexto que ustedes deben de desarrollar la presente tarea, dice desarrolla las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. Los adjetivos demostrativos ingleses son, ahí ustedes tienen que poner cuáles son los adjetivos demostrativos, obviamente en inglés, español, de hecho pueden hacer. La siguiente dice, los adjetivos demostrativos se utilizan para, obviamente eso van a contestar en español, ¿para qué sirven los adjetivos demostrativos? La siguiente dice, enumere dos reglas de utilización de this. Eso sí tienen que hacer español e inglés. Los ejemplos tienen que poner en inglés, obviamente en cuanto a las reglas para utilizar this. La siguiente actividad dice, that sirve para indicar. ¿Qué indica that? Eso ya nosotros vamos a ver, vamos a explicarles en la presente clase. Y por último dice, ¿cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Obviamente eso también lo tienen que hacer en inglés y tienen que aportar un ejemplo español-inglés. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de ser necesario. La rotulación de la hoja es indispensable, cumpliendo todos los parámetros que se les solicita en la misma. Tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Eso quiere decir las entregas de trabajos. Estamos en la unidad número 8 con el tema adjetivos demostrativos de la semana número 2 de fecha 3 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 3 de abril del 2023. La fecha límite de entrega es el 30 de abril del 2023. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2023. Tienen toda la información pertinente en relación del desarrollo de la tarea correspondiente a esta semana y de aquí vamos a iniciar lo que corresponde a la descripción a la explicación del contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Iniciamos con el desarrollo de los mismos. Vamos a iniciar hablando sobre los adjetivos demostrativos, como su palabra mismo lo indica. Demostrativo es demostrar.
Los adjetivos demostrativos en inglés son los siguientes. This, this, que se traduce al español como este, esta, o that, those, que se traduce al español como estos, estas. Entonces son los adjetivos demostrativos, son 4. Los dos primeros en singular y los dos siguientes en plural. This y this corresponden al singular y significa este, esta. Los siguientes, that y those, significan estos y estas y por tanto corresponden al plural. Se utiliza para determinar la posición de las cosas. Eso quiere decir que estos adjetivos demostrativos determinan la posición de un objeto. En español encontramos 3 distintos grados de proximidad. Esto para lo que está más cerca del sujeto, eso situado a media distancia y aquello cuando está lejano. Eso en español. En inglés, en cambio, solamente encontramos 2 grados de proximidad. This, que se utiliza para designar las cosas o personas relativamente cerca, y that para las que están alejadas. Entonces, hay solamente 2 determinaciones en relación a distancias. This, cuando se encuentra una cosa o relativa, cerca, y that cuando se encuentra lejos. Esas son las 2 características fundamentales. This, that, this y those pueden proceder o preceder a un sustantivo o ir solos. Como pueden estar acompañados de un sustantivo, también pueden estar solitos. This, por ejemplo, dentro de los ejemplos podemos mencionar, this restaurant is expensive. Este restaurante es caro. This restaurant is expensive. Entonces ahí tenemos la utilización de this, obviamente sin un sustantivo. Está directamente. Acá vuelta está acompañado de un verbo. This is an expensive restaurant. Este es un restaurante caro. Entonces aquí ya estamos determinando. Le estamos ya un poco más precisando. Estamos hablando ya un poco más cerca. Entonces estamos hablando, está acompañado de un verbo, en este caso del verbo ser o estar, en su forma is. This is an expensive restaurant. Este es un restaurante caro. Cualquiera de las dos funciona. Cuando usamos los objetivos demostrativos en inglés, this puede utilizarse también para presentarse a uno mismo, no personalmente, o para presentar a un tercero. Por ejemplo, o yo puedo decir, hello, this is Paul. Le digo, hola, soy Paul, en una conversación telefónica, cuando no estamos presentes. Prácticamente este this is para presentarse, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, a través de este medio, que no estamos directamente dentro de la conversación, sino que estamos a través de interconectados por esta plataforma Zoom. Entonces ahí nosotros utilizamos este this is. El this is se lo hace siempre y cuando no se encuentren físicamente presentes dentro de la conversación las personas. Entonces por eso dice hello, this is Paul. Hola, dice soy Paul. Pero en este caso en una conversación telefónica. O puedo decir ahora sí, cuando está la persona presente, yo puedo decir Paul, primeramente, el nombre de la persona. This is Hannah. ¿Y qué le estoy diciendo? Paul, esta es Anne. Estoy indicándole quién es. Estoy de cierta manera presentando. Entonces, ahí sí yo le puedo utilizar. Si le ven el contexto, es totalmente diferente. This también se emplea coloquialmente para empezar un relato o para indicar el tamaño de algo. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos. This is the history of Forrest Gump. Esta es la historia de Forrest Gump. This is the history of Forrest Gump. Entonces estamos utilizando coloquialmente este this para empezar un relato o para indicar algo dentro, en este caso, dentro de la historia. Entonces, this is the history. Esta es la historia, pero ¿de quién? Of Forrest Gump. Esa es la historia de Forrest Gump. O también puedo utilizar, dice, a man this fat. Un hombre así de gordo. A man this fat. Estoy describiéndole el tamaño que tiene, ¿no es cierto? A man this fat. Un hombre así de gordo, dice. También that sirve para indicar algo que ha ocurrido o algo que alguien ha dicho. Cualquiera de esas dos formas también se utiliza con el that. Por ejemplo, that was a wonderful film. Ha sido una película maravillosa, dice.
That was. Este was es la conjugación del verbo to be, pero esta es la forma del pasado. Esto obviamente cuando ustedes vean eso, un was en cualquier oración, eso significa que está conjugada o la acción está desarrollada en el pasado. En este caso dice that was, ha sido a wonderful film, una película maravillosa. Fue una película maravillosa, ha sido una película maravillosa. Estamos hablando de algo que suscitó en el pasado. La siguiente tenemos you're an engineer, aren't you? Estoy haciendo una pregunta. Tenemos como una contestación, prácticamente sería una oración compuesta. Y le está diciendo, yes, that's right. Dice, ¿es usted ingeniero? You're an engineer. Le dice, no, le contesta. Sí, exacto, le dice. Entonces, ahí le está determinando. Like this, like that, por ejemplo, igual. Like this. Recuerden que ese like es el mismo like que ustedes les dicen que ven en las redes sociales. Y like está traducido como me gusta. En este caso, vamos a ver cómo está determinado en el contexto de esta oración. Por ejemplo, tenemos like this, así de este modo, o like that, de ese modo. Entonces aquí ya cambia el contexto del significado de like. Esos son fenómenos que también se dan dentro del inglés. Hay palabras polivalentes, hay palabras sinónimas. Se aplica dentro del inglés bastante la sinonimia en relación a las palabras en las cuales tienen determinadas características similares, pero el significado al final es diferente. Por ejemplo, tenemos like this, así, de este modo, like that, de ese modo. Por ejemplo, dentro de la siguiente oración, dice, don't do it like that, do it like this. Dice, no lo hagas así, hazlo así, o hazlo de este otro modo. Eso significa don't do it like that, do it like this. Ahí tenemos de esta otra forma, obviamente están determinando. Es una palabra, es una expresión coloquial. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Teniendo en cuenta que se parecen demasiado. Aquí se aplica la sinonimia de estas palabras. ¿Cuál es la diferencia entre el adjetivo demostrativo y el pronombre demostrativo? Los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo. Eso quiere decir como una sola cosa. Está determinando, está accionando sobre una sola cosa. Por ejemplo, podemos mencionar I like that dog of yours. Dice, dog es el nombre siendo señalado. Es en este caso el perro sobre el cual está señalándose dentro de la oración. En el siguiente ejemplo dice, Mary loves those friends of hers. Friends son las personas en las cuales se está directamente relacionando la acción. Entonces, friends, amigos. Entonces, son sobre quienes está actuando. Entonces, el adjetivo demostrativo se comporta como un solo adjetivo. Aquí tenemos tanto that y como también tenemos tanto those para las actividades que se siguen desarrollando dentro de su oración. En cambio, los pronombres demostrativos llevan la misma forma que los adjetivos demostrativos. Eso quiere decir this, this, that y those, pero no significan o señalan el nombre. Se quedan solo como pronombres. No pueden funcionar como adjetivos y eso hay que tener mucho cuidado en el momento de identificarlos dentro de una oración. Tanto los adjetivos demostrativos solamente se comportan solo como un adjetivo, mientras que los pronombres demostrativos se quedan como tal, se quedan solo señalando, no modifican o señalan el nombre, se quedan solo como pronombres, nada más. Y dentro de ellos vamos a ver las siguientes actividades. Por ejemplo, dice, this is so stupid. This se refiere a cualquier actividad que sea estúpido, por ejemplo, en esta oración. Entonces, se queda como tal. No se queda como pronombre, no afecta al nombre, no infiere en el nombre. La siguiente dice, these are the words I have met. Aquí, these puede referirse a las personas que encontró. Entonces, en este caso, ahí está determinando directamente sobre la acción dentro de la oración. Y tenemos el último, I like these. These se refiere a cualquier cosa que le guste. I like these. Me gusta, y obviamente tienen que poner un complemento. I like this take coffee, por ejemplo.
Entonces dice, me gusta tomar café. I like this coffee. Take coffee. Entonces, miles de cosas que podemos también accionar, que podemos crear a través de esta determinación también con los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos sustituyen a los nombres, por lo tanto, no pueden ser adjetivos. Los adjetivos demostrativos, demonstrative adjectives, se usan para distinguir entre cosas distintas e indicar la posición relativa del sustantivo del cual se está hablando. Por ejemplo, for example, vamos a ver los siguientes. Is this book yours? Está haciéndole una pregunta. ¿Es tuyo este libro? Is this book yours? Y le contesta de forma negativa. No. That book is mine. Ahí ya tenemos la utilización de un pronombre posesivo. Dice, no, that book is mine. No, aquel libro es mío, le dice. Entonces aquí estamos utilizando de acuerdo a la regla ortográfica que nos indica que los adjetivos demostrativos o demonstrative adjectives se usan para distinguir entre cosas distintas e indicar la posición relativa del sustantivo del cual se está hablando. En este caso, le está preguntando, ¿de qué sustantivo estamos hablando en esta oración? Directamente de book, del libro. Está preguntando, ¿is this book yours? ¿Este libro es tuyo? Y le contesta, no. Le está indicando, en este caso, ya le está determinando que este libro es el que le pertenece. En este caso, con un pronombre posesivo. Que tenemos my. Dice, is this book yours? ¿Este es tu libro? Le dice, no. That book is mine. Dice, no, aquel libro es mío. Ese no es. Entonces ahí le está determinando. La lista de los adjetivos demostrativos. Aquí están los adjetivos demostrativos en inglés, junto con sus posiciones con relación al hablante. Tenemos inglés, español, singular o plural position. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En primer lugar, this se traduce al español como esto, este, esta, obviamente en singular. Y se utiliza este this cuando el hablante o la persona con quien ustedes están hablando está relativamente cerca, está muy cerca en relación a la oración. That, por el contrario, se traduce al español como eso, ese, esa, aquello, aquel, aquella y está en singular. Ojo, this y that están en singular, pero con la consistencia o con la consideración que el hablante no está cerca dentro de la oración. El hablante no está cerca, el hablante está lejos. Entonces ahí utilizamos that. This cuando está cerca, that cuando está lejos. Tanto this como that están destinados para realizar actividades o conjugar dentro de oraciones que se encuentren en singular. Ahora vamos a ver el otro. Des, se traduce al español como estos, estas y está en plural. La característica es que des, cuando utilizo des, la persona con quien hablo o el hablante tiene que estar cerca, muy cerca entre sí. Y se utiliza those se traduce al español como esos, esas, aquellos y aquellas, y obviamente ambos están en plural. Y la consideración es que el hablante no debe estar cerca. El hablante, para que funcione, debe estar lejos. Debe estar lejos del hablante. Esas son las características. Entonces sabemos, this, that, primeramente están para el singular, this y those para el plural. This significa esto, este, esta y este. Obviamente el hablante tiene que estar cerquita, la persona con quien estamos hablando en el diálogo tiene que estar cerca, mientras que that, por el contrario, tiene que estar lejos. Des es para el plural, tanto des como those se utilizan para el plural, con la diferencia que des tiene que estar el hablante muy cerca, mientras que those tiene que estar totalmente lejos para poder aplicarse correctamente estas terminologías. Veamos algunos ejemplos en cuanto a los adjetivos demostrativos y vamos a iniciar con el primero. Iniciamos con this. Empecemos con this, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo singular para hablar de algo que está cerca del hablante. ¿Cuáles han sido las características para utilizar this? Que this debe estar ¿antes de qué?
antes de un sustantivo. ¿Un sustantivo en qué? En singular. Esas son las características fundamentales de de utilizar el this. Entonces, este adjetivo siempre tiene que estar antes del sustantivo y ese sustantivo tiene que estar conjugado directamente en singular. Su número tiene que estar en singular. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice, this shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda, dice. This shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda. De acuerdo a la regla ortográfica, el adjetivo this está adelante o está primero antes que el sustantivo y este sustantivo está en singular. ¿Cómo sabemos que está en singular? Porque no está pluralizado, estoy hablando solo de una camisa en este caso y obviamente el adjetivo demostrativo this está primerito. Ahí está la forma correcta. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, do you want to eat this sandwich? I need to, but I'm not very hungry. ¿Quieres comerte este sándwich? Dice, do you want to eat this sandwich? Tenemos la utilización de this aquí. Igual this está, de acuerdo a la regla ortográfica, antes del sustantivo, que en este caso es el sándwich como tal. Dice, I need to, but him not very hungry. Hice dos, pero no tengo mucha hambre. Esta es una oración compuesta. Prácticamente tenemos la primera acción, que en este caso es una question, es una pregunta, y el siguiente es el complemento que está determinando por qué en este caso le está convidando el sándwich. Obviamente porque dice que tiene dos. Está ahí, obviamente, eh, no tiene demasiada hambre, le está determinando. Entonces, en este caso, yéndonos a nuestro contexto de la utilización de this está antes del sustantivo y este sustantivo, la característica es que está en singular. Vamos a la última en relación a la utilización de this. Tenemos I'm sorry, but this seat is taken. Entonces aquí tenemos igual this como adjetivo. Está adelante de un sustantivo que también se encuentra en singular o que está singularizado. Dice I'm sorry, es una expresión coloquial que significa perdón, I'm sorry. But this seat, pero este asiento is taken, está ocupado. Entonces ahí le está indicando qué es lo que está, el objeto que está ocupado. Ahí tenemos la utilización, de acuerdo a las reglas gramaticales, y la utilización del adjetivo demostrativo this. Vamos a ver that. Otra de las características que notaron aquí es que los hablantes, los interlocutores, en este this están totalmente cerca. Porque dice, esta camisa no me queda. Está con la persona, le está indicando, le está hablando, está demasiado cerca. Ahí utilizo el this, porque el hablante está cerca. La siguiente dice, do you want to eat the sandwich? ¿Quieres comer este sándwich? Le está indicando, está demasiado cerca, le está ofreciendo el objeto, le está ofreciendo el sándwich. Entonces ahí se utiliza correctamente el this. La otra dice, I'm sorry, but this seat is taken. Está diciendo, perdón, pero este asiento está ocupado, justamente porque otra persona estaba bastante cerca tratando de ocupar un asiento. Entonces, otra de las características fundamentales, de acuerdo a las reglas gramaticales, es que this, el hablante o el interlocutor, tienen que estar relativamente cerca, deben estar interactuando dentro de la oración para que se le pueda utilizar con this. Mientras que that es todo lo contrario, y vamos a ver. Dice muy bien, ahora hablemos de that, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo, igualito al anterior. Este sigue utilizando antes de un sustantivo, también en singular, para hablar de algo que no está cerca del hablante, algo que está lejos. Esa es la característica. El anterior, this era cerca, that es lejos. Por ejemplo, dice, please hand me that book. Por favor, pásame ese libro, dice. Que si está a una relativamente distancia una persona y le está indicando que por favor le pase el libro. Entonces dice please, es una cortesía dentro de las estructuras. Cuando ustedes van a pedir algo, siempre tienen que utilizar, cuando ustedes van a hacer una oración donde ustedes piden algo, siempre van a utilizar esta frase de cortesía, frase coloquial que dice please, que significa por favor. Hand, pásame, hand me, pásame, that book, ese libro. Entonces aquí that
sigue estando de acuerdo a la regla gramatical. Tiene que estar ¿antes de qué? Antes de un sustantivo. En este caso, el sustantivo que estamos hablando es book. Please hand me that book. Por favor, pásame ese libro. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, do you know that guy he's having a use? Dice, do you know that guy? Tenemos aquí that, el adjetivo demostrativo. Guy es el sustantivo. Y obviamente tenemos un complemento. ¿Conoces a ese tipo? Dice. Do you know that guy? Ya saben cómo decir cuando ustedes de pronto practican en inglés, practican en casa, ya pueden decir, ahora que está de moda la inseguridad, y ustedes pueden decir ahí, do you, incluso pueden grabarse eso como una forma de estrategia. No todas las personas saben estas frases, no todas las personas tienen dominio de estas frases. Ustedes pueden utilizar esto en inglés para indicar a la otra persona. Obviamente, de pronto hay un tipo sospechoso por ahí, y ustedes le dicen, do you know that guy? ¿Conoces a ese tipo? He's having as use. Nos está saludando con la mano. Bueno, ahí pueden ustedes utilizar cualquier otra actividad en caso de que, de acuerdo a su necesidad, al momento que ustedes estén viviendo dentro de la oración. Entonces, ¿conoces a ese tipo? Do you know that guy? Es la pregunta, es la question. Y el complemento dice, he's having as use. Nos está saludando con la mano. Entonces, aquí ya podemos identificar. Primero está el adjetivo demostrativo. Luego está el sustantivo. ¿Cuál es la característica aquí? Que le está diciendo, ¿conoces a ese tipo? Nos está saludando con la mano. Eso quiere decir que está lejísimo. Entonces, ahí sí podemos nosotros utilizar el that. No está cerca en los interlocutores. Entonces, está totalmente lejos. Ahí está correctamente utilizado el that. Tenemos decir la siguiente oración que dice, wey, that puppy is so cute. Dice, ay, qué lindo es ese cachorro, dice. Obviamente está igual lejos. Tenemos aquí el adjetivo demostrativo, en este caso that. ¿De quién están hablando? En este caso, puppy. Puppy es el cachorro, el perro de quien se habla. Dice, is so cute. Dice, es lindo. Entonces, ahí estamos hablando correctamente. Tenemos primero el adjetivo demostrativo y luego tenemos un sustantivo, de acuerdo a lo que determina también la regla gramatical. Tanto para el singular, ambos están en singular. Tanto el que está cerca como el que está lejos, siempre tiene que estar el sustantivo singularizado, no tiene que estar pluralizado para poder estructurar correctamente esta oración. En relación a la frase over there, vamos a ver qué nos dice en relación a la utilización de la frase over there. Over there se traduce al español como allá. Se usa frecuentemente con el adjetivo demostrativo that para señalar que algo queda un poco lejos. Eso quiere decir que está lejos del lugar donde nos encontramos, del lugar en el cual estamos hablando. Belki, por favor, si me ayuda apagando su micrófono. Todavía está mi micrófono. Perdón, listen. Ya, no se preocupe. Entonces, en este caso, dice la frase over there, tenemos que completar con that y vamos a ver cómo se utiliza este tipo de oraciones. Se usa frecuentemente con el adjetivo demostrativo that para señalar que algo queda un poco lejos. En español, este significa ya va incluido en el adjetivo aquel y solo se añade allá para dar énfasis. Por ejemplo, for example, vamos a ver la siguiente oración. Dice la siguiente oración, dice, this, that house over there, yours. Entonces, aquí, ¿cómo está constituida esta oración? Ojo, primero tenemos el adjetivo demostrativo, en este caso, that. Tenemos el sustantivo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una casa. Y, obviamente, over there. Over there, que se traduce, obviamente, como. Se traduce en español como allá. Entonces dice, is that house over there yours? Aquella casa es la tuya. Obviamente está lejos, que si yo, puede ser a unas 4 o 5 cuadras, 4 o 5 casas de distancia. Entonces yo le digo, is that house over there yours? Estoy diciendo, aquella casa es tuya. Obviamente estoy indicando que está lejos, está allá. Ahí utilizo con la determinación over there. Y así ustedes pueden utilizar con cualquier otro
sustantivo o cualquier otra estructuración de oración. Como nota, que cuando se usa esta frase over there junto con el adjetivo demostrativo that viene antes del sustantivo y over there después del sustantivo, como habíamos dicho aquí. Prácticamente el sustantivo queda a la mitad. El sustantivo queda a la mitad. Primero está el adjetivo demostrativo y luego está la frase over there. Obviamente el sustantivo se queda a la mitad. Eso es lo que está indicando una nota. Dice, nota que cuando se usa la frase over there junto con el adjetivo demostrativo that viene antes del sustantivo y over there viene después del sustantivo. Por ejemplo, tenemos that car over there, aquel carro, that girl over there, aquella chica. Ustedes ven, entonces en este caso, car es el sustantivo, se queda a la mitad de las dos frases. Girl es igual un sustantivo y se queda a la mitad. Tenemos los that primeritos, está el adjetivo demostrativo y la frase over there que significa aquel, allá, algo que está lejos. Dice the car over there, aquel carro está lejos. The girl over there, aquella chica y así sucesivamente. Eso en cuanto a la frase de utilización de over there. Pasamos al siguiente que es des. Seguimos con des, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo igual. En este caso plural, ya no en singular, sino tiene que estar pluralizado para hablar de cosas que están cerca del hablante. Por ejemplo, tenemos des cups are so good. Where did you buy them? Estas tazas son bien bonitas, dice. Their cups are so good. La siguiente es una pregunta, es una question. Le dice, where did you buy them? ¿Dónde las compraste? Le dice. Entonces, si nosotros vemos des como adjetivo demostrativo, igual sigue estando primero y luego sigue estando el sustantivo en segundo puesto. Esa es la ubicación correcta. ¿Cuál es la característica? Que este sustantivo ya no está pluralizado. Este sustantivo ya no está singularizado. Este sustantivo está pluralizado. Estamos hablando de varios objetos. En este caso estamos diciendo de tazas. Cups, cup es taza. Cups son tazas. These cups are so good. Estas tazas son bien bonitas, dice. Estamos hablando de varios objetos. Vamos a ver la siguiente. Where should I put these dirty towels? En este caso tenemos ya un dirty towels. Aquí vamos a ver cómo nos está estructurada esta question, esta pregunta. ¿Dónde quieres que ponga estas toallas sucias? Dice, where should I put this? Es el adjetivo demostrativo. Y en este caso, dirty towels es, en este caso solamente towels, es el sustantivo de quien se habla en la oración. En este caso está pluralizado porque está con una S al final. No todos los sustantivos se pluralizan con S y eso ya vamos a ver en las siguientes clases. Entonces dice, ¿dónde quieres que ponga estas toallas sucias? Where should I put these dirty towels? Vamos a la siguiente. I really like these sneakers. How much are they? Me gustan mucho estas zapatillas, dice. Sneakers. How much are they? ¿Cuánto cuestan? Entonces aquí igual tenemos this en primer lugar. This es el adjetivo demostrativo. Y tenemos sneakers o snakers, que son el sustantivo que se encuentra pluralizado. Dice, me gusta, I really like, me gusta. These sneakers, mucho estas zapatillas. How much are they? Es un complemento, ¿cuánto cuesta? Entonces aquí tenemos la determinación de estas actividades. Y tenemos por último those. Finalmente vemos ejemplos con those, un ejemplo demostrativo que se usa antes de un sustantivo en plural para hablar de cosas que no están cercas. El des se utiliza cuando están cerca los objetos. En cambio, el those se utiliza cuando están lejos las cosas, cuando las cosas no están cerca. Por ejemplo, dice, I think those trees are okay. Creo que estos árboles son robles. Entonces tenemos aquí those, que es el adjetivo demostrativo, y tenemos trees, que es el sustantivo del cual se está hablando en oración. Entonces tenemos, creo que esos árboles son robles, dice. I think those trees are okay.
Tenemos, aren't those kids in your French class? ¿Verdad que esos muchachos están en su clase de francés? Dice, aren't those, tenemos those, que es el adjetivo demostrativo, y tenemos en este caso kids, que es el sustantivo, de quién estamos hablando en la oración. Ahí tenemos esa actividad. Y por último tenemos I love those flowers. Me encantan esas flores, dice I love those flowers. Tenemos la utilización de those como el adjetivo demostrativo y tenemos flowers, que son el sustantivo pluralizado de quien se habla. Estamos hablando no solo de un objeto, sino estamos hablando de varios. I love those flowers. I'm going to go cross the street and ask one kid they are. Dice, me encantan esas flores, voy a cruzar la calle y preguntar de qué tipo son. Entonces ahí tenemos un complemento también dentro de la determinación. Estos son los adjetivos demostrativos y sus reglas gramaticales de uso. Ustedes pueden seguir revisando la presente clase y también pueden seguir revisando el material de apoyo en relación a este tema que nosotros hemos visto en esta hora de clase. De esta manera, compañeros, llegamos ya a la parte final de la clase, de Finish Class. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Good night, Gracias, Liz. students. Good night, students. Gracias, Good Liz. night, students. Compañero.